Lewin Aronian se anima a jugar el sistema Londres ante el dios de dicha apertura. Nos encontramos en el segundo match de semifinales entre el gran maestro armenio Lewin Aronian y el gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen. El match de ayer terminó igualado 2-2 y este segundo match sigue muy reñido porque las dos primeras partidas fueron tablas. Esta corresponde a la tercera partida. Prepárate para ver un duelo fenomenal, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Lewin Aronian con D4, responde Magnus Carlsen caballo F6, defensa india, caballo F3, D5, alfil F4 y tenemos un sistema Londres planteado en el tablero. Responde el noruego con E6, E3, alfil D6, combatiendo inmediatamente al alfil londinense a fin de no ceder tan pronto el control de la casilla E5 a su adversario. Sin duda que este es el formato estándar para enfrentar a esta apertura. Sigue esto con caballo BD2, B6. Es posible jugar también alfil por F4, pero tras E por F4, si bien las blancas quedan con peones doblados en la columna F, como compensación adquieren un control prácticamente eterno de la casilla E5. Carlsen no ha querido jugar de este modo con negras. Es por ello que ha escogido el movimiento B6. Sigue esto con alfil G3, esperando León que sea Magnus quien le cambie el alfil y con ello abrir la columna H para la torre blanca. La partida continúa con enroque, alfil D3, alfil A6, una jugada muy interesante que busca hacer desaparecer ya mismo al potente alfil blanco que apunta sobre el enroque negro. Sigue esto con torre C1, jugada astuta, que busca que al cambio de alfiles se logre la apertura de la columna C y la torre de dama de las blancas ya entraría al juego. Sin embargo, Magnus no se ve intimidado por esto y juega igualmente alfil por D3, a lo que por supuesto las blancas responden C por D3. Y a pesar de los peones doblados, las blancas logran la apertura de la columna C y además los peones doblados controlan casillas tan importantes como C4, C5, E4 y E5. Sigue la partida con C5, dama A4 que evita caballo A6 o caballo C6, así es que solo D7 es la casilla que tiene para desarrollarse el caballo negro. Ahora bien, D por C5 para desdoblar peones también era posible, pero el armenio al parecer ve con buenos ojos la labor que sus peones doblados cumplen. Así es que dama A4 lo jugado, sigue esto con alfil E7, enroque y dama D7, una jugada correcta y donde el campeón del mundo opta por cambiar damas y jugar una partida más bien técnica, donde sabemos es el mejor del mundo. Además, si Aronian no acepta el cambio de damas, las negras podrían jugar en el futuro próximo con un caballo C6, aunque claro, primero habría que resolver el toque que las blancas hacen sobre el peón de C5. Responde Aronian dama por D7, sigue esto con caballo B por D7, torre C2, A5 con idea de jugar A4 y así fijar, inmovilizar el flanco de dama blanco. Así es que A4 responde el armenio, el noruego sigue con caballo B8, buscando probablemente maniobras que lleven a este caballo a la casilla de B4. Torre A1, esto permite que las negras concreten su plan. Por lo tanto, más fina parecía alfil por B8, quebrándole las patas al caballo y evitando el sueño de este de aterrizar en B4. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pero en la partida se ha jugado torre A1, entonces era que no, caballo C6, rey F1, torre FC8, rey E2, caballo D7 con idea de F6 y rey F7 probablemente. Sigue esto con caballo B3, H5 para H4 buscando incordiar al alfil de las blancas. Estas responden H4, las negras F6, D por C5, B por C5, D4, caballo B4, torre C3, rey F7, una jugada que parece natural, pero que desperdicia una gran oportunidad de consolidar la ventaja. ¿Cómo se lograba eso? Bueno, jugando C4, apoderándose de la casilla de D3. Entonces podría seguir esto con caballo BD2, caballo B6 y luego un caballo D3 seguido de alfil B4 atacando a la torre y todo esto luciría bastante bien para las negras. Pero estas han jugado la partida rey F7.
Sigue el juego con D por C5 y ahora E5. Las negras aseguran el dominio del centro de manera absoluta. La partida continúa con caballo F2, con ida de F4 para golpear al potente centro de las negras. Estas continúan con rey E6, las blancas F4, caballo C6, F por E5, F por E5, caballo F3, torre CB8, que no es la mejor jugada. Torre a B8 era realmente precisa, porque así la otra torre, la de C8, continuaría presionando al peón blanco en C5. Pero el campeón del mundo ha jugado torre CD8, torre B1, un error grosero, pues es un movimiento muy pasivo. Claramente hace esto para poder quitar su caballo de B3 y que el peón de B2 siga defendido. Sin embargo, torre D1 seguido de torre CD3 era mucho más activo y el caballo en B3 habría que mantenerlo ahí. De esta forma las blancas estarían mucho más activas que tras lo jugado en la partida, que dijimos ha sido este pasivo movimiento torre B1. Torre B4. Acá se ve el inconveniente de la jugada torre B1. El peón de A es ahora indefenso. Pero bueno, el armenio no ha gestionado bien el tiempo y ya sufre con 12 segundos en su cronómetro. Sigue la partida con caballo BD2, torre por A4, peón de ventaja para las negras. Sigue esto con E4, D4, que no es lo más preciso. Más exacta era D por E4, que gana un segundo peón. Es decir, si caballo G5 jaque, entonces rey D5 y el peón D4 quedaría protegido y el de C5 de las blancas más vulnerable que nunca. Pero D4 lo jugado por Magnus. Levon torre C4, torre A2. Error de Magnus. ¿Por qué hacer esto si se podía simplificar el camino al triunfo tras torre por C4, caballo por C4 y torre B8 presionando sobre B2? Es una interesante pregunta. Pero Magnus ha jugado torre A2 y Levon B3. Aronian, con el evidente problema de tiempo que sufre, vuelve a equivocarse y esta vez de modo definitivo. Permitía una defensa satisfactoria la jugada caballo B3. Y fíjate que ya no sería tan simple para las negras jugar ahora un torre B8 atacando al caballo debido a la réplica caballo F por D4 jaque. Y tras E por D4 entonces alfil por B8 y la partida no tendría una evaluación clara. Pero B3 lo jugado, torre B8, rey D1 desclavándose, torre B5, torre BC1, torre por C5, torre 1 C2, torre A1 jaque, torre C1, torre A2, torre 1 C2, torre A3, por supuesto el conductor de negras no quiere repetir. Sigue esto con caballo G5 jaque, rey F6, caballo GF3, torre por C4, torre por C4, caballo C5 tocando en B3, rey C2, torre A1, rey B2, torre H1, B4, caballo D3 jaque, rey B3, caballo D por B4, rey A4, rey E6, rey B5. Y ahora parece que Carlsen ha dicho a correr, se ha dicho peón y entonces juega A4. Sigue esto con torre por C6 jaque, caballo por C6, rey por C6, torre C1 jaque, rey B5, A3, alfil por E5 y parece inevitable la secuencia alfil por D4 y finalmente este alfil controlaría la casilla de coronación en A1, ¿verdad? Entonces ha llegado tu momento. Te invito a ponerte el traje de Magnus Carlsen, que pongas en pausa el video y que encuentres la mejor jugada para las negras. La jugada es torre C5 jaque, a lo que las blancas responden rey A4 y ahora torre por E5 y listo, asunto solucionado. Sigue la partida con caballo por E5, A2 y ante esto Levon Aronian decide abandonar la partida porque la coronación será inevitable, excepto que ahora las blancas jueguen caballo B3 controlando la casilla de A1, pero tras rey por E5, luego caerá el peón de E4 y el peón de negro avanzará y será imposible para el caballo blanco controlar el avance de los peones A y D. Magnus Carlsen logra un importante triunfo en un match muy igualado y le demuestra a Levon Aronian que en el sistema Londres es imposible sorprenderlo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y bueno amigos, aquí en el sitio de Chef24 y tenemos que Magnus Carlsen no solamente ganó esta tercera partida que vimos ahora, sino que también la cuarta, por lo tanto 3-1 y se instala en la gran final.
En el otro match, algo muy interesante, el día de ayer vimos que Nakamura ganó 3-1, pero hoy el Mame ha ganado 3-0 y por tanto tenemos los desempates en los cuales ya ha habido 2 tablas en las partidas de Blitz y por tanto se tienen que ir al Armagedón. Así se va a definir entonces al segundo finalista que disputará la gran final ante Magnus Carlsen. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto también invita a otros a suscribirse a Partidas Inmortales de Ajedrez. Como siempre me despido reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en Partidas Inmortales de Ajedrez. Te dejo aquí en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.